capítulo 6. Let's go to 1 Corinthians chapter 6. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Primera de Corintios capítulo 6. 1 Corinthians chapter 6. El tema de esta noche es pleitos entre cristianos. The theme of tonight is lawsuits between Christians. Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Let's read from verse 1 through 11. Cuando lo tenga me dicen When amén. you have it, please say amen. Eso está antes de segunda de Corintios. That is before 2 Corinthians. ¿Lo tienen? Do you have ¿Todos? it? Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous and not before the saints? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Or do you not know that the saints will judge the world? If the world is judged by you, are you not competent to constitute the smallest law courts? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Do you not know that we will judge angels? How much more matters of this life? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? So if you have law courts dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account in the church? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. I say this to your shame. It is so that there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. But brother goes to law with brother, and that before unbelievers. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Actually, then, it is already a defeat for you that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. On the contrary, you yourselves wrong and defraud. You do this even to your brethren. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of God. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Tu palabra nos guía, Señor. Your word guides us, Lord. Tu palabra es preciosa, Señor. Your word is precious, Lord. Señor, habla a nuestros corazones Lord, speak to our hearts y aplica tu palabra a and, nuestros and corazones, apply your word in our hearts. porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar. You can take your seats. Hermanos, la iglesia de Corinto Brethren, the church of Corinth era una de las iglesias más problemáticas en los tiempos de Pablo. was one of the most problematic churches in Paul's time. Si usted lee las dos cartas a los Corintios, If you read the two letters to the Corinth church, se dará cuenta que son dos cartas de corrección. you'll see that it's two letters of correction. Es pura corrección, desde principio a fin. It's pure correction from beginning to the end. Y incluso se dice que hay una tercera carta que se They perdió. even say that there was a third letter that was lost.
Era una iglesia llena de dones It was a church espirituales, full of spiritual gifts, pero tenía muchos dones, but they had many gifts, pero tenían problemas de división, but they had problems with division, de orgullo, with pride, de inmoralidad, immorality, de idolatría, idolatry, entre muchos otros pecados. among many other sins. Corinto era una ciudad muy inmoral. Corinth was a very immoral city. Es por esto que cuando alguien caía en un comportamiento malvado, This is why when someone fell into some evil behavior, le decían que se había corintianizado. they were told that he had Corinthianized. Los creyentes corintios se sentían tan atraídos por la cultura del The mundo Corinthian believers felt so attracted by the culture of the world que sus antiguas maneras de pensar y de vivir habían invadido de nuevo sus vidas. that their old ways of thinking and living had once again invaded their lives. Ellos eran unos hermanitos muy dotados de dones, They were some brethren full of gifts, pero ellos se engañaban unos a otros. but they tricked one another. Ellos hablaban en lengua como locos, pero se engañaban unos a They otros. spoke in tongues like crazy, but they tricked one another. Ellos profetizaban, They prophesied. ellos hacían milagros, They ellos did hacían de todo, miracles. pero se engañaban unos a They otros. did everything, but they tricked each Qué other. lindo. How cute. La situación de Corinto era similar a la de Atenas, The situation of Corinth was very similar to that of Athens, donde los litigios eran parte de la vida diaria. where litigations were part of daily life. En este texto vamos a ver tres subtemas. In this text, we're going to see three subtopics. Primero, la jurisdicción de los cristianos. First, the jurisdiction of Christians. Segundo, la correcta actitud de los creyentes unos con otros. Second, the correct attitude of believers towards each other. Y tercero, el carácter de los verdaderos cristianos. And third, the character of true Christians. Y vamos al punto número 1, Now let's go to point number 1, la jurisdicción de los cristianos. the jurisdiction of Christians. La palabra jurisdicción es un The word- término legal. The word jurisdiction is a legal term. Podríamos hablar de jurisdicción en términos We geográficos. can speak about jurisdiction in the terms, in geographical terms. Por ejemplo, For example, si usted va manejando If en you una are- ciudad específica, if you are driving in a specific city, se supone que solo un policía de esa ciudad lo puede detener. supposed to be that a police officer from that city can only stop you. Eso lo entendemos, ¿no? We understand that, right? Aunque también hay otras jurisdicciones, Even though there's other jurisdictions, como el policía del condado, del Like- estado o el federal. like county police, state police, federal police. Pero cuando hablamos de la jurisdicción de los But when cristianos, we speak of the jurisdiction of Christians, es que Pablo hace una pregunta Paul asks a question en el versículo 1. in verse 1. La pregunta es la siguiente. This is the following question. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, está hablando de cristianos, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Does any one of you, when he has a case against his neighbor, he's talking about Christians here, dare to go to law before the unrighteous and not before the saints? ¿Cómo te atreves a ir delante de un juez impío How do you dare go in front of a ungodly judge cuando tú tienes un problema con tu hermano en tu when you iglesia have a local? problem with your brother in your local church? Pablo aquí está prohibiendo eso. Paul here is prohibiting that. Ahora quiero aclarar algo Now I entre want to paréntesis. make something clear in parentheses. Para algo existen las cortes, Courts are ¿verdad que sí? there for a reason. Si usted tiene un accidente de If you tránsito, have Dios a lo guarde, transit accident, o usted tiene un problema en el trabajo y usted tiene que demandar en las cortes, or you have a problem in your job and you have to sue in the court, y eso es otro tema. that's another Amén. whole different thing. Ese es otro tema. Eso es un asunto privado fuera del ámbito jurisdiccional de la That is iglesia. something private out of the jurisdiction of the church. Y el apóstol Pablo And the- hace varias preguntas. And the Apostle Paul makes a couple of questions. Él hace una pregunta diciendo que por qué vas a juicio delante de jueces impíos First, he asks, why do you go to judge in front of ungodly judges? y entonces él usa más preguntas And then he uses more questions para responder esa pregunta. to reply to that question. El estilo literario de Pablo His literary style
es un estilo tipo abogado. Él Es quiere de- probar un punto. is the style that judges use. He's trying to prove a point. Él hace una pregunta en el versículo 2. He asks a question in verse 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Or do you not know that the saints will judge the world? Recuerde la primera pregunta. Remember the first question. ¿Por qué vas a juicio delante de los injustos si tú eres cristiano? Why do you go to law in front of the unrighteous if you are a Christian? Entonces él hace una pregunta. And then he asks a question. Es que tú no sabes. Dice, o no sabéis Don't you know que los santos han de juzgar al mundo. that the saints will judge the world? En el versículo 3 él hace otra pregunta. In verse 3, he asks another question. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Do you not know that we will judge angels? Versículo 4. Verse 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? So if you have law courts dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account in the church? Y en el versículo 5 él es más fuerte, dice, lo digo para avergonzarlo. And in verse 5, he is stronger. He says, I say this to your shame. O sea, Pablo ahora pasa no a hacer preguntas, sino So, te voy a hacer otra pregunta, so Paul goes further than just asking a question. He goes to ask another one. pero esta la hace para avergonzarlo. But this one, he does it to shame them. Él dice, es que en la iglesia no hay algún sabio. So in the church, isn't there at least one wise man? Es que no hay nadie que tenga, decimos en mi país, dos dedos de frente, Is dice there por not allá por el one that campo. has two fingers on their head? Que That's no what- tenga cerebro, who doesn't have ya no sabe a traducir brain? eso. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Pablo está diciendo, o es que no hay alguien que tenga su mente bien puesta en la Paul is iglesia. saying, isn't there at least one who has their mind put on right in the church? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Not one among you who can judge the man? Sino que, versículo 6, que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Verse 6, but brother goes to law with brother, and that before unbelievers? Pablo estaba preocupado Paul was worried porque los hermanos corintios mostraban escaso respeto por la autoridad because the Corinthian brothers show a lack of respect for authority y la poca habilidad de la iglesia para resolver sus propias disputas. and the church's poor ability to resolve its own dispute. ¿Y por qué esta preocupación? Now, why was he worried? Porque los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo Well, because Christians are members of the body of Christ, y el Espíritu de Cristo mora en and the ellos. Spirit of Christ dwells in them. En 1 de Corintios 1, del 5 al In 7, 1 Corinthians chapter 1, 5 through 7, de manera irónica, in an ironic way, Pablo le da algunos cumplidos Paul gives a couple of a la compliments, iglesia de Corinto, gives a couple compliments to the church of Corinth, pero de manera irónica. but Él, in an ironic way. él le dice en el versículo 5, He says in verse 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. that in everything you were enriched in him, in all speech and all knowledge. Y en el versículo 7 él dice, de tal manera que nada le falta en ningún don. Verse 7 says, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ. O sea, él le dice, ustedes son lo mejor de lo mejor. He's saying, you're the best of the best. Ustedes son gente excelente. You are excellent people. Ustedes fueron enriquecidos en Cristo en You- toda palabra y en toda You were ciencia. enriched in Christ in all speech and in all knowledge. Lo extraño de todo The esto strange thing out of all of this es que él comienza diciéndole eso en el capítulo 1 is that he begins saying that in chapter 1, y en el 2 ya él dice, he oído que ustedes se andan dividiendo, and in chapter 2 he says, I hear that you guys have been dividing. que algunos dicen que son de Pablo, As some of you say, I am from Paul. otros son de Apolos Some are from Apollo. y otros son de Pedro Some are from Peter. y otros son de Cristo. Some are from Christ. O sea, Pablo le dice esto al principio de manera So irónica Paul says this in the beginning in an ironic way, para después entrarle como la conga.
to then get at them, go hard on them. Y algunos de los motivos por los que Pablo prohíbe directamente Now, esto some of the motives that Paul has to prohibit this es porque los cristianos un día juzgarán al mundo junto con is Cristo. because Christians will one day judge the world along with Christ. Mire lo que dice Apocalipsis 3:21. Look at Revelation chapter 3, verse 21 says, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Así que nosotros nos sentaremos con Cristo en el trono. So we will one day sit with Christ in the throne. Daniel 7:22 dice, Daniel 7:22 says, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. until the Ancient of Days came and judgment was passed in favor of the saints of the highest one, and the time arrived when the saints took possession of the kingdom. Apocalipsis 2:26-27. Revelation 2:26 and 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. He who overcomes and he who keeps my deeds until the end, to him I will give authority over the nations. Ahora, ¿usted está entendiendo? Are you understanding? Pablo dice, pero Paul ustedes van a says- juzgar al mundo, You will one day judge the world. pero ustedes incluso van a juzgar los ángeles. You will even judge angels. ¿Cómo ustedes no pueden encontrar a alguien que How tenga can- cerebro, How can you guys not find someone with a brain que ponga las dos partes frente a él that can put the two people before them y decida and decide y le diga, mira, esto está bien, esto está and say mal? this is right, this is wrong? Ahora vamos al segundo punto, la correcta actitud de los cristianos Now unos let's con go otros. to the second point, the correct attitude of Christians towards each other. Versículo 7. Verse 7. Así que, por cierto, dice Pablo, ya es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Actually, then, it is already a defeat for you that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. On the contrary, you yourselves wronged and defraud. You do this even to your brethren. Ahora, aquí hay dos tipos de personas, Now, here there's two types of people, dos tipos de hermanos de la two iglesia. types of brethren in the church. Recuerda, esta es una carta, esto no es una carta evangelística. Remember, this is not a evangelistical letter. Él está hablando a los hermanos de la iglesia de He's Corinto. talking to the brethren of the church of Corinth. Él está hablando a personas que están peleando en una corte, He's- pero que son hermanos de la misma iglesia. He's talking to people that are fighting in a court but are brothers in the same church. ¿Recuerdan el mensaje de esta mañana? Remember the message from this morning? En nuestro testimonio hacia los de afuera, It's our testimony to those outside lo que hace el evangelismo tan difícil. what makes evangelism so hard. Pablo le está diciendo a un grupo, Paul is saying to one group, ¿por qué no sufres más bien el agravio? why not rather be wronged? ¿Por qué no sufre más bien el ser defraudado? Why not rather be defrauded? Entonces le dice a la otra So parte, then he says to the other group, pero ustedes cometen el agravio you yourselves wrong. y defraudáis. You yourselves defraud. Y esto es a los hermanos. You do this even to your brethren. O sea, aquí hay dos personas. So there's two people here. Imagínate que Imagine that yo contraste a este joven caballero I contract this young man over here, hire this young man para que él me pinte la casa. so that he can paint my house. Y yo le diga, yo te voy a pagar $1,000. And I say, I'm gonna pay you $1,000. Entonces él va y me pinta la casa And he goes and paints my house, y yo no le pago. and I don't pay him Porque él es un hermano de la iglesia. because he's a brother of the church. Pablo le está diciendo, Paul is saying, en vez de tú demandar a esa persona instead of you demanding, suing that person por el buen nombre del evangelio, for the good name of the gospel, por el bien de la for the iglesia, good of the church,
¿por qué más bien no pierde los $1,000? Why not just lose the $1,000? Eso es lo que está That's diciendo. what he's saying. Y usted dice, ay, mi cuarto, He no. might say, my money. Eso es lo que está That's diciendo. what he's saying. Dice, ¿por qué más bien no sufres? He says, why not rather be wronged? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Why not rather be ¿Qué defrauded? tú amas más, What do you love more? la iglesia o los The $1,000? church or the $1,000? Ahora él le habla a la otra parte Now he speaks to the other group, o a la otra persona, the other person, al que contrató al pintor. the one who hired the painter. Y le dice en el versículo 8, And he tells him in verse 8, pero ustedes cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. you yourselves wrong and defraud. You do this even to your brethren. O sea, él le está dando a cada quien lo suyo. So he's given what each one deserves. Hay que entender algo, hermano. You have to understand something. Todo el que está en la iglesia no es cristiano. Everyone who is in church isn't a Christian. Se supone que si un hermano quiere contratar a alguien que es su hermano en It's Cristo, supposed to be that if a man wants to hire someone who is their brother in Christ, por cuanto es su hermano en Cristo, because he is his brother in Christ, debe bendecirlo más que si fuera al borracho de la esquina. he must bless him even more than the drunk in the corner. O sea, lo justo delante de Dios, So the just thing in front of God, el sentido común nos dice common sense tells us que si yo voy a contratar a mi hermano en that if Cristo I go to hire para que me haga algo, algún tipo de trabajo, se supone que yo le voy a dar un pago extra. you're supposed to give him extra pay. ¿Sabe? Es a esto que se refiere Pablo. This is what Paul is referring to. Dice, ustedes engañan, He says, you wrong and defraud. ustedes agravian y defraudan. You wrong and defraud. Pero él le dice a los que están demandando But he tells the ones who are suing que por qué más bien no sufres ese engaño. why not rather be wronged? O sea, él no está justificando una cosa ni la He's otra. not justifying one thing or the other. Él no está diciendo, ok, la Biblia dice que sufre el engaño, pues ven, engáñame. He's not saying, oh, the Bible says to suffer, so come and do harm to me. No, eso no es lo que dice la Biblia. That is not what the Bible says. Ahora, los cristianos que demandan a otros cristianos Now, Christians who sue other Christians ante los tribunales in court pierden antes de que se celebre el juicio, lose even before the court day porque ellos pierden ante los ojos de Dios. because they lose in the eyes of God. ¿Usted está entendiendo? You understand that? ¿Cuál es el estándar del amor que Cristo nos manda a dar? What is the standard of love that God calls us to show, to give? Él dice, ámense unos a otros como yo los he amado. He says, love others as I have loved you. Mateo 18:21. Matthew 18:21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Y en Mateo 5:39 y 40, And in Matthew 5:39 and 40, Jesús le dice, Jesus says to him, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on the right cheek, turn the other to him also. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. O sea, ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí? So what is the Lord referring to here? Que si un hermano, That if a brother, imagínate que tú le vendas un carro a un hermano imagine that you sell a car to a brother
Y tú de buena fe le vendes el carro And por un you, buen precio. with good faith, you sell the car at a good price. Y no es que yo he sabido de ningún negocio en la iglesia, por And si it's not acaso. that I know of any negotiations in the church, just in case. Cualquier, ¿cómo es que dicen? Cualquier coincidencia, Any coincidence, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. anything that seems like reality is pure coincidence. Yo le vendo un carro a mi hermano aquí I sell a car to Mismo, la to my misma brother víctima. here, y se lo vendo por un buen precio. and I sell it to him at a good price. Pero entonces el hermanito agarró para Nueva York sin cambiar el aceite. Then the brother went to New York without changing the oil. ¿Te parece familiar? Sounds familiar? Y entonces no fui yo que te lo vendí por si acaso. Entonces cuando va por ahí por la milla 41, So when he's going by mile 41, el motor hace ¡pum! the motor goes boom. Entonces el hermano viene donde And so the mí brother comes to me, y dice, ay, says, pastor, "Oh, pastor, el carro que me vendió no the car servía. you sold me doesn't work. Se le explotó el motor. The motor exploded. ¿Cuál debe ser la correcta actitud? What should be the correct attitude?" Bueno, aunque yo sé que no lo engañé, Well, even though I know I didn't scam him or trick him, la correcta actitud de un cristiano debería the ser, correct attitude of a Christian should be, hermano Tornicleto, Brother Tornicleto, yo no te engañé, I did not trick you, pero ¿cuánto te cuesta cambiarle el motor? but how much does it cost you to change the motor? Ah, me cuesta $1,000. Oh, it cost me Bueno, yo te voy a $1,000. ayudar, te voy a dar 300. Well, para I'm going to ayudarte. help you. I'm going to give you 300. Esa es una correcta actitud. That is the correct attitude, ¿Sí o no, hermano? correct? O sea, hay gente que no. There's people that don't Yo do no that. te engañé. I did not El scam carro you. estaba bueno. The car was okay. Yo no te doy un centavo. I will not give you a penny. Hay gente que no sangran. There's people that do not bleed. Eso en inglés como que no se traduce, no sangran. Como que tienen problemas de, They usted have- sabe. They have Yeah. problem. They're stingy. A ellos no les importa el buen nombre del evangelio. They don't care of the good name of the gospel. A ellos no les importa lo que digan de buenas nuevas They como don't care iglesia. about what they say of the good news church. A ellos lo único que les importa es su The dinero. only thing they care about is their money. Yo te lo vendí bien, si tú lo dañaste, ese es tu I problema. sold it to you okay. If you messed it up, that is your problem. Y si no te gusta, vete de la And if you iglesia. don't like it, leave the church. Hay gente así. There's people like that. Y eso pasa hasta en las mejores familias. And that happens even in the best of families. Eso nos lleva al tercer punto. That takes us to our third point, El carácter de los verdaderos cristianos. the character of true Christians. Ahora, Pablo hace una pregunta bien larga. Now, Paul asked a very long question Con una lista terrible. with a terrible list. Él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y él comienza a decir, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Pero usted se preguntará, Now you may ask yourself, ¿qué busca esta lista en medio why is this list? de una enseñanza sobre llevar cristianos unos a otros a la corte? Why is this list in the middle of a teaching of suing Christians? Pareciera como que eso está fuera de orden, ¿verdad? It may seem like that is out of order. Pero hermano, cada palabra de la Biblia But brethren, every word of the Bible ha sido ubicada has been placed por Dios ahí. by God there. La Biblia, The Bible, y escúcheme bien con and atención, listen very carefully to this, no es que la Biblia contiene la palabra de Dios. it's not that the Bible has the word of God.
es que la Biblia es la It's that palabra de the Dios. Bible is the word of God. Cada palabra Every word está ubicada en el lugar is correcto. placed in the correct place. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? And Paul says, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of ¿Qué God? es injusto? What is unrighteous? Alguien que no ha sido justificado por Cristo. Someone who has not been justified by Christ. Y él mete en la misma lista de lo que se llevan a corte unos con otros. And in the same list of people who sue each other, he puts Él incluye los fornicarios, fornicators, los idólatras, idolaters, los adúlteros, adulterers, los homosexuales, effeminate and homosexuals, los ladrones, thieves, los avaros, the covetous, los the borrachos, drunkards, los the maldicientes. revilers, Y al final, and at the end, entonces dice los estafadores, he says swindlers, los que se estafan y después se llevan a corte. those who swindle each other and take each other to court. O sea, él da la lista completa So- para decir, He gives the complete list to say, ni aquellos de los que estaba hablando those who I was talking about tampoco heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom of God either. En 2 de Corintios In 5:17, 2 Corinthians 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Alguien dijo, Someone once said, animar el pecado no tiene parte en el amor. encouraging sin has no part in love. Oiga esto, animar el pecado no tiene parte en el amor. Encouraging sin has no part in love. Amar verdaderamente a otros no es hacer lo que ellos quieren, sino hacer lo que Dios quiere. To truly love others is not to do what they want, but do what God wants. ¿Usted entendió eso? Did you understand that? Amar verdaderamente a otros To truly love others no es hacer lo que ellos quieren. is not to do what they want. O sea, un joven cristiano So a young Christian man entra en una relación de noviazgo con una joven cristiana. enters into a relationship of girlfriend and boyfriend with another Christian young lady, Obviamente cristiano. obviously Christian, Y entonces el muchacho and then the guy quiere pasar la línea wants to cross the line y le exige ciertas cosas and demands certain things que no están permitidas en el noviazgo. that are not allowed in that type of relationship. Entonces le dice, So he tells her, yo quiero que tú me pruebes que me amas. I want you to show me, prove to me that you love me. Recuerden esta frase, Remember this phrase. amar verdaderamente a otros no es hacer lo que ellos quieren, To truly love others is not to do what they want, sino hacer lo que Dios quiere. but to do what God wants. Amén. Amen. Primera de Juan 5:2 1 John 5. dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. By this we know that we love the children of God when we love God and observe his commandments. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro nuevo carácter en Cristo? So what should be our new character in Christ? Vamos al versículo final, versículo 11. Let's go to verse 11. Primera de Corintios 6:11. 1 Corinthians 6:11. Pablo le dice, después que menciona esta lista, After he mentions this whole list, Paul says, él le dice, esto eras alguno. O sea, usted era uno de los que estaban en esa lista. so such were some of you. So you guys were one of the ones on that list. Y él dice tres cosas aquí. And he says three things here. Mas ya habéis sido lavados, But you were washed, ya habéis sido santificados, but you were sanctified, ya habéis sido justificados but you were en justified el nombre del Señor Jesús in the name of the Lord Jesus y por el Espíritu de nuestro and in the Dios. Spirit of our God. Tres cosas. Three things. Lavados. Washed. Habla de una nueva vida
It speaks of a new life. Habla de It regeneración. speaks of regeneration. Habla de nuevo It nacimiento. speaks of new birth. Recuerde lo que el Señor le dice Remember what the Lord says a to Nicodemo en to Juan capítulo 3. Nicodemus in John chapter 3. Tienes que nacer de You nuevo, have to be born again. lavados. You have to be washed. Dice Efesios 5 Ephesians 5 says que el Señor nos amó tanto that God, the Lord has loved us so much que nos ha lavado That con he- el agua de la that palabra. He has washed us with the water of the Word. Hemos sido lavados por la We palabra. have been washed by the Word. Cada vez que usted es expuesto a la palabra, Every time you are exposed to the Word, oiga bien, hermano, listen very carefully. por eso es que es tan importante That's why it is very important que en medio del mensaje that in the middle of the message, usted no se distraiga, you do not get distracted. porque la palabra te está lavando y me está Because lavando the a mí. Word is washing you, it is washing me. De hecho, ha pasado la semana lavándonos a nosotros dos. In fact, we've spent this week and it's been washing both of us. Usted no saca la ropa de la lavadora a mitad de estar lavada, You do ¿verdad que not no? take the clothing out of the washing machine ¿Verdad que in no? the middle of the cycle. Y que la do voy a you? sacar y la voy a seguir lavando mañana. Like I'm No, gonna just take it out and continue usted la deja ahí tomorrow. guau, 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 You guau, see it there, wah, wah, hasta que termina y se apaga la lavadora. until it finishes and the washer turns off. Pues aguante la lavadora y esté Well, quieto. Stay right there. Leave the washer right there. Somos lavados por la palabra. We hermano. are washed by the Word. No es otra cosa. La palabra nos lava. The Word washes us. It's La not anything palabra else. es la espada del Espíritu. The Word is the sword of the Spirit. La palabra es la lavadora del Espíritu. The Word is the washing machine of the La Spirit. palabra es el cepillo del Espíritu. The Word is the brush of the Spirit. ¿Cuántos No, aquí no hay gente de esa edad. De los que lavaban en los ríos encima de una piedra. How many of you went through the time period Ustedes son where grandecitas ya. clothes was Aleluya. washed on top of a rock? No, ella no es tan grande, no. She's not that. La hermana es un poquito grande ya. La palabra de Dios nos lava, hermano. The Word of God washes us. Es por eso que cada predicador That's why every preacher que viene a este who púlpito comes to this pulpit tiene que traer la palabra con has fidelidad. to bring the Word faithfully. Nosotros necesitamos la palabra. We need the Word. El impío que viene a esta iglesia necesita la The palabra ungodly para ser person salvo. who comes to this church needs the Word to be saved. Mire, hermano, el cristiano que viene a esta iglesia necesita The Christian who comes to this church needs la palabra. the Word. ¿Se recuerdan Juan capítulo 13? You remember John chapter 13? Cuando el Señor se amarra la toalla y comienza a lavarle los pies a los When the discípulos. Lord ties his towel around his waist and starts washing the feet of the disciples. Y Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los And Peter pies. says, no, you're not going to wash my feet. Y él le dice, si no te lavo los pies, no entra conmigo al reino. And he says, if you don't let me wash your feet, you will not enter into the kingdom. Y Pedro siempre metía la Peter- pata. Always messing up. Le dice, pues lávame la cabeza y la mano y lávame He entero. says, wash my whole body. Y él le dice, no, And he said, no, el que ya ha sido lavado the one who has already been washed solo necesita lavarse los pies. only needs their feet to be washed. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Y le dice, ustedes han sido lavados. And he says, you guys have been washed. Los cristianos ya han sido lavados, Christians have already been washed. pero en el caminar diario se nos ensucian los But in pies. the daily walk, our feet get dirty. El impío necesita ser lavado entero. The ungodly person needs to be completely Por eso la washed. palabra That's why the word tiene que ser predicada con fidelidad, has to hermano. be preached Para que el que faithfully, venga a esta so casa that the one who comes to this sea metido en la house lavadora de Dios may be put into the washing machine of y sea God lavado por el and Espíritu may be Santo. washed by the por su Spirit, palabra. by His word. Número 2, el nuevo carácter de los cristianos. Number 2, the new character of Christians. ¿Qué dice el versículo 11? What does verse Dice que 11 ya says? fuimos lavados. Says we have been washed. Ahora dice que habéis sido santificados. He has been sanctified. ¿Qué significa ser santificado? What does it mean to be sanctified? Y ponga atención a And esto, pay attention to porque this, casi estamos terminando. because we're almost finished. Oiga, ser santificado To be sanctified es un nuevo is comportamiento. a new behavior. Es ser hecho santo en nuestro interior. Is to be made holy within us.
es recibir por el poder del Espíritu is to receive by the power of the Spirit la capacidad de exhibir una vida de justicia. the ability to exhibit a life of righteousness. Ahora, la santificación Now, sanctification tiene varias etapas. has a couple various stages. Cuando creímos en When Cristo, we first believed in Christ, cuando nos arrepentimos y creímos en when Cristo, we repented and believed in Christ, fuimos santificados, we were sanctified. fuimos We separados. were separated. Ahora, esa es una santificación posicional. That is a positional sanctification. ¿Por qué posicional? Why is it positional? Porque el Señor nos apartó para Él. Because the Lord separated us for Him. Pero a partir de ahí But from there on, comienza la santificación progresiva. the progressive sanctification begins. Y cada día, And every day, como estamos siendo lavados por la palabra, since we're being washed by the Word, estamos siendo santificados we're por being Dios. sanctified by God. Ahora hay un tercer punto que dice el versículo Now 11. there's a third point that verse 11 says. Dice que hemos sido lavados, It says that we have been washed, hemos sido we have santificados been sanctified, y hemos sido justificados en have- el nombre del Señor Jesús. we have been justified in the name of our Lord Jesus. Ahora, ¿qué significa justificado? Now, what does justified mean? Justificado es nuestra nueva posición delante de Dios. And justified is our new position before God. Como Él nos salvó, He saved us. ahora delante de Dios, Now, before God, Él nos ve justo. He sees us as just. ¿Por qué Él nos ve justo? Why does He see us as just? La justificación, alguien dijo, Someone once said that justification, es que el juez Is del that universo, the judge of the universe, Dios, God, cuando tú vienes a Cristo, when you come to Christ, te declara inocente. declares you innocent, Es que el is juez that the judge declara inocente al culpable, declares the guilty, declara innocent. inocente al culpable declares the guilty person innocent en base a la justicia de otro, based on the justice of another, en base a la justicia de Cristo. based on the justice of Christ. La justicia de The Cristo justice of Christ le fue aplicada was applied a todo aquel que ha creído en to Cristo. all those who have believed in Christ. Eso es justificación. That is justification. Romanos 3:26. Romans 3:26, Y con esto termino. and I finish with this. Dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. For the demonstration, I say, of his righteousness at the present time, so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Él es que nos justifica. He is the one who justifies us. Él nos presenta justos delante de Dios. He presents us just in front of God. Como dice aquel antiguo himno Just as the old hymn says de los tiempos de nuestra hermana Elisa, from the times of our sister Elizabeth, cuando Dios la sangre ve, when God sees the blood, cuando Dios la sangre ve, when God sees the blood, en la cual el pecador se lavó, where the sinner was washed, el Padre le verá con favor. the Father will see him with favor. No es por tu obra de justicia, It's not about your works of righteousness, porque dice la Biblia because the Bible says que nuestras obras de justicia that our works of righteousness son como trapos de inmundicia, are son como trapos sucios like dirty rags delante de Él. before him. Es la sangre It's the blood que en la cruz that on the cross Cristo derramó Christ poured out como pago as a payment para saldar tu deuda y mi deuda de pecado. to pay for our debt of sin. Hermanos, Brethren, el Señor nos lavó. the Lord has washed us. Él nos ha lavado He has washed y Él us, nos sigue lavando. and He keeps washing us. Él nos ha santificado He has sanctified us, y nos sigue santificando. and He keeps on sanctifying us. Y Él nos
justificó and he justified us una sola vez one time, y nos presentó justos delante del Padre. and he presented us right with God, Delante del Padre. before the Father. Es por eso entonces That is why que no debemos demandarnos unos a otros we shouldn't sue each other en una corte. in a court. Cualquier situación entre los hermanos Any situation between the brothers, debe aparecer alguien someone should appear, lo suficientemente maduro, someone mature enough, sea el pastor, sea un diácono, sea un líder, a pastor, a deacon, a leader, que pueda sentarse con esas dos personas that can sit with those two people y decirle, mire, usted páguele el dinero a él. and say, you pay the money to him. Pague eso. Yo no tengo hoy, pues mire, dele 50 pesos toda la semana y I páguele. don't have the money today, just give him $50. ¿Cómo usted va a every week. engañar al pobre hermano? How are you going to scam the poor brother? Es más, y cuando le pague los $1,000, dele 200 más por la tardanza. On top of that, when you pay the $1,000, give him $200 for being late. Man. Y así se resuelven los And problemas. that is how problems are resolved. El impío no tiene que saber eso. The ungodly doesn't know that. Usted ha oído que los trapos sucios se lavan en casa. Have you heard that dirty rags get washed at home? Esos son los trapos que hay que lavar Those aquí. are the rags that need to be washed here. Eso no puede salir en Facebook ni That en el can't periódico, come out on Facebook or on the porque eso newspaper, escandaliza a la iglesia. because that scandalizes the church. Eso hace que el impío se burle de That nosotros. makes the ungodly make fun of us. Mira, de que tienen el amor de Cristo y se están jalando la greña por $1,000. Look, they say they have the love of Christ, but they're pulling out the hair for just $1,000. Amén, hermanos. Amen. Aleluya. Póngase de pie, por favor.